Sueño en otro idioma Es una película de 2017 que comienza mostrando la historia de un lingüista llamado Martín, que acude a un precioso pueblo para buscar a los últimos hablantes de una lengua que está por extinguirse. El problema es que los dos últimos que quedan son enemigos a muerte que se odian y no están dispuestos a trabajar juntos para ayudarlo. Sin embargo, en el fondo, los dos comparten una historia encerrada en un doloroso secreto y que tiene que ver con los traumas creados por la dañina y maldita religión católica, como efecto de la colonización. En el pueblo se dice que su amistad terminó cuando se enamoraron de la misma mujer años atrás, pero esta es solo la historia que encaja con la moral oficial, pues la historia real es muy otra. Al intentar reunir a estos dos hombres mayores, el lingüista desentierra una historia que arrastran de su pasado, que es una historia de amor prohibido por la ideología heteronormativa, que en esta película vemos que es encadenada a los pobladores a través de la religión. Pues lo que se descubre mientras avanza la película es un triángulo amoroso donde un hombre bisexual debe elegir entre su mejor amigo y amante indígena y una chica occidentalizada con la que terminará casándose para asimilarse a la heterosexualidad obligatoria que existe como ideología del catolicismo en este pueblo, y en todas partes a donde llegó esta perversa religión. Las religiones hebreas funcionan como un panóptico que hace que el devoto se vigile a sí mismo y a los demás, para cumplir las normas de la moral que impone el catolicismo, por ejemplo, que funciona como una ideología en sí misma. Esto lo vemos en esa impactante escena donde Evaristo, uno de los dos chicos, después de darse cuenta que gusta de su amigo Isauro de manera sexual y no solo amistosa, sueña que entra a la iglesia donde la escultura del crucificado lo atemoriza sangrando como un lago donde Evaristo se siente amenazado. Este sueño es muy simbólico de lo que el catolicismo crea inconscientemente en los humanos que son adoctrinados con él, pues se refiere a la idea de la homosexualidad como un pecado, como algo que daña a Dios, según las amenazas de esos sacerdotes, que después sabemos que también practican la homosexualidad, pero en secreto, claro. Y es que la palabra devoto significa sumiso, y en esta historia, como en la realidad, la religión somete a los que la practican a un cautiverio donde sienten que ese Dios los mira en todo momento y en cualquier hecho. Pero también se sienten con la obligación de defender toda esa mitología con la que les lavan el cerebro para regir su vida con la supuesta moral que les imponen. Aunque en el tiempo de Evaristo e Isauro realmente no había muchas opciones, por no decir que ninguna otra, más que ser católico. Y es que algo muy interesante que muestra la película es cómo a mediados del siglo XX la iglesia acude a someter a esos pueblos más alejados como donde viven ellos, para continuar con su proyecto expansionista que extermina cualquier otra metafísica que pueda competir con la suya y por lo mismo cualquier otra forma de vida que no esté producida por el catolicismo como es la heterosexualidad en las sociedades occidentales. Pues queda claro en esta historia bastante realista que las culturas indígenas en muchas regiones no eran homofóbicas ni tenían esos conceptos con los que controlan a la borregada como el concepto del pecado, que utiliza mucho esta religión. Con lo que se concluye que la heteronorma como forma de vida hegemónica ha sido históricamente parte o aliada de la cultura hebrea de esas religiones perniciosas como el catolicismo. Es decir, la homofobia es claramente un producto de la moral católica. Dígase que donde pasó la iglesia llegó también la homofobia y es algo que hay que tener muy claro porque eso no es ficción, es un dato completamente histórico. Pues sabemos que en culturas como las de la antigua Grecia, la homosexualidad y la bisexualidad eran formas de vida común, así como también en culturas originarias de otras partes del mundo, pero son culturas obviamente precristianas que todavía existían en libertad. Y es esa libertad la que vemos en este pueblito lleno de una selva preciosa, de esas selvas que solo se ven en México, donde la gente que mantenía su cultura originaria también practicaba obviamente una moral fuera del judeocristianismo. Podríamos ver en la bisexualidad de Evaristo también una bicultura, donde él sabe la lengua originaria con la que se comunica con Isauro, y también practica una sexualidad que en esa cultura no es penada, que es la homosexualidad, mientras que también habla la lengua española y la heterosexualidad como quiere el Sacro Imperio Europeo, es decir, tiene ambas culturas, y esto es lo que crea un choque en él y en su psique. Y es que algo que me gustó mucho que muestra esta película es cómo la iglesia no solamente enseña sobre su Dios, sino también sobre cómo deben relacionarse y vivir los humanos supuestamente para complacerlo. Y casualmente la forma promovida y aceptada es el matrimonio heterosexual con la familia. Claro, esto solo para la gente fuera de la iglesia como sacerdocio. Algo que en el fondo responde más a la producción de masas de seres humanos que colaboren tanto con el enriquecimiento y expansión de esa mafia llamada Iglesia Católica,
como con el proyecto de la colonización occidental, que no es más que una invasión cultural que incluye prácticas religiosas, morales, sociales, económicas, etc. La historia de Evaristo con Isauro es bastante interesante porque mientras que Evaristo transita entre las dos culturas, Isauro solamente puede hablar su propia lengua originaria y no es capaz de comunicar su situación, de lo cual Evaristo se aprovecha situándose en un momento del lado del colonizador al elegir la heterosexualidad. Y es que hay escenas que incluso sugieren que de no haber existido esta religión horrenda en esa región, la solución para esta historia sería simplemente que hubieran creado una relación entre los tres, pues lo que se muestra en realidad es el descubrimiento de la sexualidad que se da de manera libre y espontánea entre dos hombres jóvenes y una mujer que termina siendo una relación reprimida y castrada por la moral católica. Años después, cuando el lingüista llamado Martín llega a querer reunirlos para comprender y descifrar esa lengua indígena, vemos que Evaristo ha tenido todos esos años una homofobia internalizada que manifiesta con un odio a Isauro, que se expresa en varios intentos de asesinarlo como una forma de asesinar también su propia sexualidad. Y pese a que tiene momentos que parecen ser una reconciliación, cuando los traumas lo atacan, Evaristo vuelve a su odio, que no termina sino hasta el final de la película, donde deberá enfrentar su más grande temor, que es sus verdaderos sentimientos hacia Isauro. Uno de los diálogos más tristes es cuando su nieta le pregunta si es feliz, pero para él esta pregunta resulta absurda. Y este diálogo es muy representativo del tipo de subjetividad castrada que se les producía a los hombres mexicanos de esa época, una castración emocional que no les permite ni considerar en algún momento que su vida pueda dar felicidad, algo terrible que tenían que vivir muchos hombres de esa época, e incluso tal vez todavía hay varios. En conclusión, esta es una película mexicana que es una verdadera obra de arte y algo de lo mejor del cine contemporáneo. Las escenas son siempre encuadradas por una fotografía preciosa que nos muestra unos escenarios de los más bellos de México, algo que ha sido poco retratado en el cine contemporáneo. Aquí logramos admirar estos lugares verdes llenos de vegetación y las playas maravillosas de esos lugares apartados de la colonización occidental, pero que tendrán que recibirla en algún momento. También vemos ese complejo de inferioridad que se les inculca a los países colonizados en la introducción también del idioma inglés, que aparece con la nieta de Evaristo que menosprecia su propia cultura y su país, creyendo que dar clases de inglés la coloca en un lugar de progreso, donde su aspiración es irse a otro país creyendo que vivirá mejor. Y finalmente, esta historia nos muestra esos secretos de los que están llenas las familias y que se convierten en un tabú generado por la moral religiosa, que afortunadamente cada vez está más en declive, pero que causan traumas horrendos que pueden arruinarle la vida a la gente, como le sucedió al personaje de Evaristo, que solo hasta el final soltará la pesada carga que es esa moral. Y es que el final es precioso, aunque en general toda la película lo es. Podríamos decir que es una película realista con tintes sobrenaturales y trágicos, fuerte en algunos momentos y en otros simplemente hermosa. Suscríbete a este canal y da un like al video, y compártelo en tus redes sociales. Si quieres ver esta película y no tienes dónde verla, puedes escribir el correo que dejo abajo y te comparto alguna plataforma en la que se encuentra disponible para verla.